Buenas, hoy vamos a hablar de los virus. Lo primero que tenemos que decir es que los virus son agentes productores de muchas enfermedades. Han sido, por su sencillez y por su actividad como agentes patógenos, una gran preocupación para todo el conjunto de la química, la biología o la medicina. Son agentes infecciosos que constan de un solo ácido nucleico, que puede ser ADN o ARN, rodeado por una cubierta. A continuación, veremos las partes que componen un virus. Este sería el dibujo de un típico virus, de manera esquematizada. Esto sería el único ácido nucleico que poseen. Puede ser ADN o ARN, pero nunca los dos a la vez. A continuación, hablaremos de la cápsida, que sería este hexágono que recubre el genoma vírico. Lo que hace es proteger el genoma vírico hasta que el ADN o el ARN es capaz de entrar en la célula. Esta cápsida también puede llevar, no siempre, adheridas a sus paredes, glicoproteínas. Su función es, cuando este virus llega a una célula, poder, mediante estas glicoproteínas, que serían enlaces entre glúcidos y proteínas, crearían una glicoproteína, reconocerían el tipo de célula a la que están infectando y verían qué estrategia tienen que usar para infectar a esa célula. Algunos virus, no todos, también poseen estas dos estructuras. Tienen que ir siempre juntas. La primera es la vaina y la segunda son las colas víricas. Su función es la siguiente. Como podemos observar, el ADN o el ARN, a partir de ahora lo vamos a llamar material vírico o genoma vírico, se encuentran en el interior de la cápsida. En el momento que todo el virus llega a la superficie de una célula, esto sombreado sería una célula, las patas o las colas lo que hacen es que el virus se pueda adherir a las paredes de la célula para que se fije bien y no se mueva. Y el ADN o el ARN baja desde la cápsida por la vaina, o sea, bajaría por aquí, hasta introducirse dentro de la célula, donde el ADN se fusionaría con el ADN celular y lo modificaría para crear copias víricas, produciendo después una lisis de la célula y creando nuevos virus que infectarán a otras células. Si nos centramos más en los componentes químicos de las diferentes partes víricas, podemos decir que la cápsida tiene proteínas estructurales simples, como los protómeros o los capsómeros. La envoltura, que es otra estructura que puede aparecer, es más extraño que aparezca, pero sería como más proteínas por alrededor de la cápsida que le conferirían más protección al virus, lo haría más peligroso. Esto sería la envoltura. La envoltura está hecha de heteroproteínas, también estructurales, que se clasifican dentro del grupo de las glucoproteínas, que son glúcidos y proteínas.
la cápsida, aparte de protómeros y capsómeros, que son proteínas estructurales, es decir, le dan la forma necesaria, también tiene proteínas enzimáticas como la RNA polimerasas, que su función es, en ausencia de la vaina, que es la que introduce el material genético, estas polimerasas lo que harían sería hacer un pequeño agujerito en la superficie de la célula y introducir directamente el material genético. También en algunos virus tienen poliaminas, que se encuentran en diferentes partes de la estructura del virus. Y también en estas colas tienen moléculas de ATP, adenosíntrifosfato, que es la molécula que le da energía a la célula. Al poseer estas moléculas, le permiten a las colas contraerse para poner en contacto el final de la vaina con la pared de la célula. Y estos virus podemos observarlos realizando un cultivo de ellos. Una técnica de cultivo sería la inoculación del virus en un huevo de algún ave. Si esto fuera el huevo, dibujamos la estructura de dentro como si hubiéramos hecho un corte transversal y tendríamos la cavidad amniótica y aquí la futura ave. Podemos inocular el virus mediante una jeringuilla. Lo podemos inocular en la cavidad amniótica, también lo podemos inocular en la cavidad atlantoidea, también en el saco vitelino y ya está. En estos 3 sitios podríamos inocular directamente el virus. Esto haría que directamente el embrión, que en un futuro sería un adulto normal, conviviría con ese virus toda su vida. Es posible que no pueda convivir con ese virus y al final muera, o que la gestación no se lleve hasta el final debido a que está produciendo una enfermedad. Entonces, esto nos ha permitido observar los virus y ver cómo se comportan, y mediante este comportamiento crear vacunas que nos ayuden a eliminarlos de nuestra vida diaria. Esto sería el principal objetivo de inocular un virus a un huevo de un ave, por ejemplo. De estas vacunas hablaremos posteriormente. Los virus no son todos iguales. Nosotros estamos hablando sobre todo de virus con estructura, con la cápsida de este modo, pero no tiene por qué. Hay virus de diferentes tamaños, diferentes formas. Por ejemplo, hablando del tamaño y de la forma, vamos a comparar a los virus con un glóbulo rojo. Si dijéramos que esto es un glóbulo rojo, esto sería un virus bacteriófago de este tamaño. Esto está hecho a escala. Esto sería un virus bacteriófago. Esto sería un adenovirus, que no hemos reparado tan detenidamente en su estructura, pero si lo observamos más de cerca, podemos ver que es una esfera
con glicoproteínas de reconocimiento celular en su periferia. Y también el tan conocido virus del ébola, que hubo una enfermedad muy grave hace poco, tendría esta forma tan diferente a los otros y sería mucho más grande en comparación con un glóbulo rojo. A continuación vamos a hablar de las vacunas. Nuestro trabajo estuvo en principio enfocado a averiguar los diferentes tipos de virus y descubrir qué tipo de vacunas pueden ayudar a no contraerlos. En este trabajo nos hemos centrado en el virus del papiloma humano o VPH. Tenemos que, antes de entrar directamente en la vacuna, tenemos que hablar directamente del VPH. Podemos decir que son virus pequeños y sin cápsula, es decir, tienen esta forma. Tienen un diámetro de 52 a 55 nanómetros. La cápside, que es esto, es icosaedra y está formado por 72 capsómeros, que son las unidades básicas de la cápside. Es decir, esta cápside no está formada por una molécula tal cual, sino que está formado por diferentes estructuras pequeñas que finalmente crean esta cápside. Vamos a analizar cada una de estas estructuras porque es muy importante para la identificación de qué tipo de vacunas tenemos que utilizar. Nos hemos enfocado en un capsómero. Este capsómero está constituido por dos proteínas estructurales. Vamos a llamarle proteína 1 y proteína 2. Estas proteínas terminan en un azufre y en un hidrógeno y se unen mediante un puente disulfuro, quedando así, unidas por un puente disulfuro, eliminan hidrógeno al exterior y se crea un capsómero, que son las subunidades que finalmente formarán la cápside del virus. Ya habiendo analizado esto, podemos decir que las vacunas elaboradas hasta la fecha tienen carácter preventivo. Sobre el virus del papiloma humano, no es posible vacunarte para curarte. Estas vacunas son fácilmente reconocibles en nuestra sociedad de hoy en día, ya que la mayoría de adolescentes, porque esta vacuna es más efectiva en adolescentes que en personas adultas, se la tienen que poner. Se caracteriza por, si esto es el brazo, a la altura más o menos del hombro, en el deltoides, se inocula la vacuna dentro del músculo y al cabo de pocas horas aparece un intenso dolor y rojez. Claro, eso tiene sus inconvenientes, que es durante 3 o 4 días te va a doler el brazo, pero te va a ayudar a no contraer el virus del papiloma humano, que es un precursor del cáncer de cuello de útero, que matan muchísimas personas cada año. El antígeno, que es lo que inoculan a la persona, porque no te inoculan el virus para que no lo tengas. Es como un virus, entre comillas, debilitado. Es una proteína estructural de la cápside. O sea, hemos dicho que las proteínas estructurales de la cápside son los capsómeros. Pues sería un tipo de esta proteína. Digamos que entramos en las pequeñas moléculas del virus que tiene esta jeringuilla. Sería una cápside con sus diferentes
con sus diferentes capsómeros que la forman, pero dentro de esta, al igual que esta, que es la cápside real, sí que lleva ADN en su interior, o ARN, esta no lleva nada. Simplemente está la cápside formada por capsómeros y dentro no hay nada. Entonces, este virus no tiene esta estructura que dibujábamos antes que le permitía introducir el material genético. Este no lo tiene. Por lo que, para entrar dentro de la célula, lo que tiene que hacer es posarse encima de la célula, abrir un agujero en su cápsida y en la célula y inocular por ahí el virus. Esta no la tiene, por lo que solo abre un agujero, pero a la célula no le hace ningún daño. Pero lo que sí que provoca es una fuerte reacción inmunológica. La célula, al detectar los capsómeros que entran en ella, se crea una alarma en el organismo y llegan anticuerpos que lo que van a hacer va a ser destruir el virus. Y a la célula no le hemos provocado ningún daño porque el material genético no ha entrado. Entonces, la próxima vez, que sería mejor no tener, por ejemplo, este virus se transmite mediante el contacto sexual, pues si una persona tiene este virus, lo más apropiado sería no mantener ningún tipo de relación sexual. Pero si es un descuido, la próxima vez que el virus entre a nuestro torrente sanguíneo, el organismo ya dirá, o sea, ya percibirá estos capsómeros como una amenaza, pero ya habiendo sintetizado los anticuerpos necesarios para su eliminación, lo eliminarían directamente y no tendríamos nosotros ningún problema. Bueno, hasta aquí la explicación de los virus. Esperamos que os haya gustado.